Dicen que la realidad supera la ficción, y estas historias lo prueban. Esta noche, prepárate para adentrarte en 5 relatos aterradores, vividos por personas reales, que juraron nunca olvidar lo que les ocurrió. Sombras que observan desde la oscuridad, susurros que no deberían existir, y encuentros que desafían toda lógica. Si decides seguir viendo, recuerda una cosa. Después de escuchar estas historias, dormir no será tan fácil. Estos son 5 relatos aterradores que no te dejarán dormir. 1. El hombre del traje. Siempre me consideré una persona bastante racional. No creo en lo paranormal ni en las típicas historias de terror que circulan en redes. Pero lo que me pasó aquella noche fue real. Me costó contarlo durante mucho tiempo, porque cada vez que lo revivo siento el mismo miedo visceral que me invadió en ese momento. A veces me despierto de madrugada con el corazón desbocado, convencida de que volveré a verlo. A él. Al hombre del traje. Todo comenzó después de una fiesta de cumpleaños a la que asistí con algunos amigos de la universidad. Fue una noche agradable, nada fuera de lo común, música fuerte, tragos y la típica charla superficial de esas reuniones. Eran casi las 3 de la mañana cuando decidí volver sola a casa. No me sentía tan ebria como para llamar un taxi, y además el departamento donde vivía en ese entonces no estaba muy lejos, a unas 10 cuadras. El clima estaba agradable y caminar me ayudaría a despejarme. Al principio, todo estaba normal. Las calles del barrio eran tranquilas, con casas bajas y faroles anaranjados que dejaban huecos de sombra entre una esquina y otra. Me quité los zapatos porque ya no aguantaba los tacos y caminé descalza por la vereda, con los tacones en una mano y el celular en la otra. Estaba empezando a escribirle a mi mejor amiga para contarle cómo había estado la noche cuando lo vi. Del otro lado de la calle, casi en la misma dirección por la que yo avanzaba, un hombre estaba parado bajo la luz de un farol. Era alto, delgado y vestía un traje negro perfectamente planchado. Parecía recién salido de una boda, pero lo más extraño era que no se movía. Estaba completamente quieto, con los brazos a los lados, y me miraba. Pero lo que más me perturbó fue su sonrisa, amplia, forzada, casi dolorosa. No había alegría en su rostro, solo una expresión fija, grotesca. Me detuve un instante. Pensé que tal vez solo era un tipo borracho, o alguien esperando un Uber. Crucé la calle para alejarme de él, y seguí caminando, apretando el paso. Pasaron unos minutos. Miré hacia atrás y lo vi nuevamente. Ahora estaba en mi acera, a unos 10 metros de distancia. No había escuchado pasos, no lo había visto cruzar. Solo estaba ahí, parado, y seguía sonriendo. Mi corazón se aceleró. Fingí que no lo había notado, aunque sentía las piernas temblar. Comencé a caminar más rápido girando en una calle lateral. No era la ruta más directa a mi casa, pero quería perderlo. Cuando llegué a la siguiente esquina me detuve un segundo, fingiendo revisar el celular. Al girarme para mirar, ahí estaba otra vez. La misma distancia, la misma postura, la misma sonrisa. En ese momento supe que me estaba siguiendo. Pero no corría, no decía nada, no se acercaba. Solo se aseguraba de estar siempre a la misma distancia, como si jugara conmigo. La idea de que eso fuera algún tipo de broma dejó de tener sentido. Nadie actúa así. Nadie sonríe así. Aquello no era normal. Intenté llamarle a un amigo, pero mis manos temblaban tanto que no podía escribir bien. Me metí en una avenida más iluminada, donde tal vez habría algún local abierto o autos circulando. No había nadie, ni un alma. Solo mis pasos rápidos y el leve eco de los suyos, siempre detrás. Escucharlos fue peor que verlo. Cada paso suyo tenía un ritmo pesado, lento, arrastrado, como si supiera que no necesitaba correr. Pasé frente a un escaparate de una tienda cerrada y aproveché el reflejo del vidrio para mirar. Estaba mucho más cerca, tal vez a 5 metros. No entendía cómo lo había hecho sin que yo lo notara. La sonrisa no había cambiado en lo más, era como si estuviera pegada en su rostro. Fue ahí que me entró el pánico. Crucé la calle corriendo sin mirar. Un auto frenó de golpe y me gritó algo, pero no me detuvo. Corrí hasta una esquina donde milagrosamente
Un taxi esperaba con las luces encendidas. Abrí la puerta casi llorando y le grité al conductor que arrancara ya. El taxista, un hombre mayor, apenas me preguntó si estaba bien. Le dije que alguien me seguía. No hizo preguntas. Solo aceleró. No volví a mirar atrás, pero juro que sentí su mirada hasta que el taxi dobló la esquina. Cuando llegué a casa, lloré durante 1 hora. Al día siguiente, investigué si había reportes policiales en la zona. No encontré nada. Tampoco lo volví a ver. Desde entonces, jamás vuelvo sola de una fiesta. No importa la hora ni la distancia. Siempre pido un taxi o espero que alguien me acompañe. Porque esa noche aprendí que el verdadero terror no se esconde en lo sobrenatural. A veces, solo te observa desde la oscuridad con una sonrisa que no parpadea. Número 2. La mujer del camino. A veces cuesta darse cuenta que no hay eventos o situaciones que no tienen explicación. No importa cuántas veces uno intente racionalizarlas, simplemente no encajan en lo que consideramos normal. Lo que viví con mi abuelo aquella noche cambió completamente mi forma de ver la realidad. Y lo más extraño de todo es que no volvimos a hablar del tema entre nosotros, como si al ponerlo en palabras se hiciera más real. Fue hace unos 5 años, durante una visita que le hice a mi abuelo en su casa del sur. Él vivía a las afueras de un pequeño pueblo, rodeado de campos y caminos rurales poco iluminados. Esa noche habíamos ido al pueblo a comprar unas cosas y a cenar algo. Era tarde, quizás cerca de las 11:30, cuando decidimos volver. Él manejaba su viejo Toyota Corolla, y aunque la carretera estaba desierta, no era raro ver 1 o 2 autos cada tanto. El primer tramo fue tranquilo, con música baja y alguna charla suelta. De repente, al doblar en una curva, vimos a una mujer al costado del camino. Llevaba un vestido blanco y estaba descalza. Lo más perturbador era que lloraba y gritaba desconsoladamente, con el rostro tapado por las manos. Mi abuelo frenó de golpe y bajó la ventanilla. Le preguntó si estaba bien, pero ella no respondió. Siguió llorando. Cuando mi abuelo se bajó del auto, yo me incliné un poco para verla mejor, y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. Así, de la nada. No escuchamos pasos, no vimos hacia dónde corrió. Simplemente desapareció. Nos miramos sin decir nada, y él subió de nuevo al auto, murmurando algo como, hay gente que se droga y queda mal. Intentamos convencerlos de que fue eso. Seguimos. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando la volvimos a ver. Exactamente igual. Mismo vestido, misma postura, mismo llanto. Como si fuera un bucle. Estaba unos metros más adelante, al borde del camino. Esta vez no frenamos. Pasamos lentamente y ambos giramos la cabeza para mirarla mientras avanzábamos. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El llanto era real. Se escuchaba claramente, incluso con las ventanas cerradas. Mi abuelo apretó el volante. No dijo nada, pero yo sabía que él también estaba alterado. Él no era de asustarse fácilmente, pero el silencio en el auto era demasiado pesado como para fingir que todo estaba bien. Y luego ocurrió una tercera vez. No entiendo cómo era posible. No habíamos dado vuelta. No era un camino circular. Pero ahí estaba ella de nuevo, parada frente a una antigua estación de servicio abandonada. Esta vez ya no lloraba. Nos miraba. Tenía los ojos muy abiertos, como si esperara que nos detuviéramos. Pasamos de largo. Sentí que su mirada se clavaba en la nuca. Apreté los puños, el corazón me latía en la garganta. Entonces vino la cuarta aparición. No sabría explicar cómo, pero su presencia ya no se sentía humana. Algo en el ambiente había cambiado. Un olor dulce, fuerte, a perfume barato llenó el auto de golpe. Era como esas fragancias florales exageradas que usan las señoras mayores. Mi abuelo bajó un poco la ventanilla como si también lo notara, pero no dijo nada. Ambos estábamos tensos. Y ahí estaba ella de nuevo, en medio del camino. No teníamos opción más que frenar o atropellarla. Mi abuelo no frenó. Giró bruscamente el volante y esquivó la figura con dificultad. Por un segundo, juraría que sentimos un golpe en el costado del auto, como si algo lo hubiera tocado. Pero cuando miramos por los espejos, no había nadie.
Ni una silueta, ni un cuerpo, nada. La quinta vez fue la más inquietante. Estábamos ya a solo unas cuadras de su casa. Pensamos que todo había quedado atrás. Pero al estacionar frente a la entrada con las luces aún encendidas, la vimos, parada al final del camino de tierra, inmóvil, mirándonos. No se movía, no lloraba, no gritaba, solo nos observaba. Apagamos el motor, entramos a la casa en silencio y cerramos todo con llave. Esa noche se me hizo imposible dormir. Y lo más espeluznante fue que el olor a perfume permaneció dentro del auto por días. No importaba cuántas veces lo limpiáramos o ventiláramos. Era como si algo se hubiera quedado ahí. Nunca volvimos a hablar del tema con mi abuelo. Ni una sola vez. Pero sé que él también lo recuerda. Cuando paso a visitarlo y subo a ese mismo auto, aún creo sentir ese olor, suave, apenas perceptible, como un recuerdo que no quiere irse del todo. Número 3. Pasillos que no olvidan. Llevo trabajando como conserje en hospitales desde hace más de 15 años. Es un trabajo muy solitario, sí, pero me acostumbré a eso. Siempre fui más de escuchar que de hablar, y la rutina de limpiar pasillos vacíos por la noche tenía algo de paz para mí. Pero desde que me cambiaron al turno nocturno en el hospital antiguo del centro, esa paz desapareció. El lugar ya tenía fama. Algunos decían que ahí funcionaba un hospital militar durante la dictadura, otros que antes fue un hospicio y que hay túneles cerrados bajo tierra. No sé cuánto de eso es verdad, pero lo que sí puedo decir con certeza es que en esas paredes hay algo que no se fue. La primera noche todo marchó normal. Empecé el recorrido desde el primer piso hacia los niveles superiores. Alrededor de las 3 de la madrugada, pasé frente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, que ahora está cerrada. El ala completa quedó fuera de uso después de una remodelación, pero por protocolo debo pasar igual y revisar que no haya intrusos o luces encendidas. Mientras limpiaba cerca de la puerta de cristal, escuché el sonido claro de pasos pequeños al otro lado. Pasos rápidos, como los de un niño corriendo. Me asomé. Nada, silencio total. Pensé que era mi imaginación, o tal vez el eco de mis propios pasos. Pero fue la segunda noche donde todo cambió. Estaba limpiando el ascensor de servicio del ala norte cuando vi pasar a alguien por el pasillo. Era una mujer. Llevaba una bata blanca, como las que usan los pacientes, pero no tenía zapatos. Caminaba lentamente, con el cabello suelto cubriéndole parte del rostro. Pensé que quizás se había desorientado y salí tras ella para ayudarla. Caminé rápido. Dobló en la esquina y cuando llegué, el pasillo estaba vacío. No había forma de que hubiera alcanzado a entrar a alguna sala, todas estaban cerradas. Me quedé un rato ahí, en silencio, sintiendo un frío extraño en la nuca. Decidí seguir trabajando, pero algo se había quebrado en mi tranquilidad. A la noche siguiente, al limpiar uno de los baños del subterráneo, vi reflejada en el espejo una silueta detrás de mí. Me giré de inmediato. Nadie. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era el cansancio. Pero lo peor fue cuando comencé a notar que no era solo que yo veía cosas, esas cosas también me veían a mí. Una madrugada, al salir del depósito, vi claramente a una figura parada al final del pasillo. No se movía. Era alta, oscura, no distinguía su rostro. Sentí un impulso irracional de caminar en sentido contrario, pero algo en mí quería saber qué era. Avancé unos pasos, y entonces se desvaneció, como si se hubiera disuelto en el aire. Pero al darme vuelta para volver, lo vi otra vez. Dejé el carro de limpieza tirado y bajé por las escaleras hasta el vestíbulo. Respiraba agitado, el corazón me golpeaba con fuerza. Me encerré en el baño del primer piso y esperé. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tal vez 15 o 20 minutos. Luces que parpadeaban solo cuando yo pasaba. Susurros suaves, como si alguien me hablara al oído. Y lo más perturbador, la sensación constante de que alguien caminaba detrás de mí, al ritmo exacto de mis pasos. Número 4. Luces en el cementerio. Siempre me gustó la tranquilidad y la vida simple. Por eso, cuando encontré ese pequeño departamento en un barrio viejo, a buen precio y con buena vista, no lo dudé. Estaba en el 4º piso frente a un cementerio. A muchos les parecería tétrico,
pero a mí me parecía incluso poético e interesante. Árboles viejos, caminos de tierra, todo en silencio. Ideal para alguien como yo, que trabaja desde casa. El primer mes fue normal, rutinario. Me levantaba tarde, trabajaba en el computador y por las noches me sentaba en el balcón a fumar o simplemente observar la oscuridad del cementerio. Era raro, pero me transmitía paz. Hasta que una noche vi la primera luz. Fue alrededor de las 2:30 de la madrugada. Estaba revisando el celular en la oscuridad, cuando vi una luz moverse entre las tumbas. Era como una esfera, blanquecina, del tamaño de una pelota de tenis. Al principio pensé que era alguien con una linterna, pero no había nadie. La esfera flotaba, se deslizaba lentamente entre los árboles y luego desapareció. No me asusté, me intrigó, más que nada. Pero a partir de esa noche, las luces se volvieron frecuentes. Algunas eran azules, otras rojizas, y aparecían en distintos puntos del cementerio. Siempre muy tarde, entre las 2 y las 4 de la mañana. Nunca vi personas, ni escuché pasos. Solo esas luces flotantes que aparecían y desaparecían, sin patrón alguno. Busqué en internet. Algunos hablaban de orbes, de energía residual, cosas que no terminaba de creer. Pero empecé a registrar las noches, y cada vez que aparecían las luces, también sentía un zumbido muy suave, como una vibración en el aire. Algo no se sentía bien. Una madrugada, mientras observaba las luces, escuché algo que me dejó helado. Era un canto, lejano, profundo, como un murmullo rítmico. No entendía lo que decían, pero era repetitivo, monótono. No era una canción, tampoco rezos. Me incliné en el balcón, tratando de localizar el origen. Sonaba como si viniera desde el centro del cementerio. El canto duró varios minutos y terminó de golpe, como si alguien lo hubiera cortado con tijeras. Después, nada. Solo silencio. Esa noche no dormí. Con el tiempo empecé a notar otras cosas. A veces, al entrar al baño por la noche, encontraba el espejo empañado, como si alguien hubiera estado respirando frente a él. O escuchaba pasos suaves en el techo, imposibles de explicar porque mi departamento estaba en el último piso. En varias ocasiones, desperté con la sensación de que alguien me estaba mirando desde la ventana. Pero cuando me asomaba, no fue un alarido de dolor. Fue más como un grito desesperado, como si alguien estuviera siendo arrastrado. Me quedé paralizado. Miré al cementerio, todo oscuro. Pero entonces vi algo que me hizo retroceder de golpe. Una figura alta, completamente negra, estaba de pie entre las tumbas. No se movía, no caminaba. Solo estaba ahí, como una sombra recortada contra la noche. Tenía una forma humana, pero distorsionada, más alta de lo normal. Sentí un frío seco en la garganta, como si el aire se volviera más pesado. Apagué todas las luces y me escondí en el baño. Me quedé ahí por más de una hora sin moverme. Cuando por fin reuní el valor para mirar por la ventana de nuevo, ya no había nada. Como si alguien hablara muy bajo, justo al otro lado del vidrio. Una noche incluso desperté con tierra húmeda, como recién removida. No tengo plantas. No entiendo cómo llegó ahí. Estoy considerando mudarme. No porque crea que algo me va a pasar, sino porque creo que algo, o alguien, está intentando cruzar desde ese lado al mío. La verdad es que me preocupa bastante. Número 5. Lo que escuché en el bosque. Soy practicante y amante del trekking. Me gusta la naturaleza, el silencio del bosque, la sensación de estar desconectado de todo. Así que cuando mi mejor amigo me invitó a hacer una caminata de 2 días por un sendero poco transitado en el sur del país, acepté sin dudar. Era una zona boscosa, remota, sin señal de celular ni rutas turísticas marcadas. Justo lo que necesitaba para despejarme. El primer día fue perfecto. Caminamos unas 5 horas hasta llegar a un claro junto a un arroyo, donde montamos las carpas. Comimos algo simple y nos fuimos a dormir temprano. Todo estaba en calma, con el típico sonido de insectos y ramas crujientes en la distancia. A eso de las 3 de la madrugada me desperté. No por un ruido, sino por una sensación extraña. Una inquietud en el pecho, como si algo no estuviera bien. Me quedé quieto unos minutos intentando volver a dormir hasta que escuché algo.
Pasos, claramente, pasos en el exterior de la carpa. Pero lo raro era el ritmo. No era una persona caminando. Era como si alguien diera un par de pasos, se detuviera y luego siguiera. Muy despacio, en círculos. Pensé que podía ser un animal, quizás un ciervo. Pero los pasos no sonaban como pisadas de 4 patas. Eran pasos humanos. Y lo que más me perturbó fue que se detenían justo frente a la entrada de mi carpa. Como si quien sea que estuviera ahí, me mirara desde el otro lado. No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar fuerte. Estuve así, congelado, durante no sé cuánto tiempo. Eventualmente, los pasos se alejaron. Pensé en despertar a mi amigo, pero su carpa estaba a unos metros de la mía y no quería salir. A la mañana siguiente, no dije nada. Pensé que tal vez fue mi imaginación o que estaba medio dormido. Caminamos gran parte del día y acampamos en otro sector, más denso, rodeado de árboles altos. Esta vez, colocamos las carpas más juntas. Esa noche fue distinta desde el principio. El bosque estaba demasiado silencioso. No había grillos, ni viento, ni ramas moviéndose. Solo un silencio espeso, incómodo. Nos acostamos temprano, pero no podía dormir. Sentía la misma inquietud de la noche anterior, aunque más intensa. A eso de las 2, lo escuché de nuevo. Esta vez, más cerca. Pasos lentísimos. Y no venían solos. Alguien murmuraba. No eran palabras claras. Era como si alguien hablara en voz baja, justo al otro lado de la tela. No entendía lo que decía, pero se escuchaba. Un susurro grave, como si estuviera rezando. Me armé de valor y susurré el nombre de mi amigo. No respondió. Lo llamé un poco más fuerte. Nada. Entonces, oí cómo se abría el cierre de su carpa. Me alivié, pensando que al fin lo había despertado. Pero cuando me asomé, su carpa estaba cerrada, y los pasos estaban justo detrás de la mía. Me metí de nuevo en el saco de dormir, sintiendo que me iba a desmayar. El susurro paró, y entonces, muy cerca, escuché una respiración. No como la de un animal. Era una respiración larga, profunda, casi controlada, como si alguien estuviera de pie ahí, esperándome. No sé cuánto tiempo pasó, ni... Eventualmente, todo se detuvo. El bosque recuperó sus sonidos. Cuando amaneció, salí de la carpa con los nervios destrozados. Mi amigo ya estaba encendiendo fuego y me dijo que había dormido como una roca. Le pregunté si había oído algo. Nada. Le pedí que volviéramos. Inventé una excusa, que me sentía mal, que me dolía la cabeza. No quería pasar otra noche en ese lugar. Mientras desarmábamos las cosas, noté algo junto a un árbol, a pocos metros de donde habíamos dormido. Era un círculo de piedras, como una especie de altar improvisado. En el centro había ramitas dispuestas en forma de cruz. No dijimos nada, solo seguimos empacando. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete para más contenido y comenta si has vivido experiencias similares. Buenas noches.